Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. En el último programa estuvimos abordando una enseñanza que viene en el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos, entre los versículos 1 y 4. Nos introdujimos a esta verdad tratando de asentarla sobre la intención del escritor de esta epístola, que es llevar la mente y el corazón de sus destinatarios a comprender que todo el mensaje veto-testamentario o el mensaje del Antiguo Testamento tiene como razón principal revelarnos a Cristo. Cristo es la revelación principal de la Escritura. Sabemos que la Escritura nos habla de otras muchas cosas tocantes a la vida cristiana, cuyo fundamento evidentemente es Jesucristo. Pero aquí en esta epístola el escritor está tratando de mostrarles la importancia de Jesucristo, la importancia de su persona, quién Él es, qué amplitud de revelación tiene en Él mismo en cuanto a todo lo que es el sistema ceremonial de leyes. No olvidemos que estos receptores de estos destinatarios de esta carta eran personas hebreas, por lo tanto eran conocedoras, ¿verdad?, de las Escrituras, o sea, de todo aquello que estaba en el Antiguo Testamento, ya que tanto por la propia vía oral como por la propia vía escritural ellos tenían conocimiento. Por lo tanto, el escritor les va mostrando que Cristo es el cumplimiento de todos esos tipos, o sea, Cristo es el antitipo que realmente otorga y da el verdadero significado a todos esos símbolos veto-testamentarios. Recordamos esa verdad que se nos presenta en esta misma carta, en el capítulo 10, donde se nos dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, versículo 1, capítulo 10, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces tenemos esa maravillosa declaración un poquito más adelante, hablando de la entrada en el mundo del Hijo de Dios, de Jesucristo, y el propósito de su venida, y nos dice así: en esta voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces vemos cómo el escritor de Hebreos está tratando de mostrarnos la importancia de Jesucristo en las Escrituras, la importancia de Jesucristo en la salvación, la importancia de Jesucristo en la experiencia salvífica en cuanto a lo que es nuestra vida posterior después de nuestro nuevo nacimiento. Y les está diciendo que no pueden volverse a medios, digamos, simbólicos, a leyes, a ceremonias, como bien nos dice, incluso en el capítulo 6 de esta misma epístola, nos está hablando de rudimentos de la doctrina de Cristo, y aquí sí que no está hablando de leyes ni de ceremonias en el sentido veto-testamentario, sino nos está hablando de verdades neotestamentarias, como son, evidentemente, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, bautismos, sí, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. O sea, doctrinas fundamentales de la vida cristiana, pero que no pueden opacar ni pueden ocupar mayor lugar que Jesucristo, porque Jesucristo es la razón de todas ellas. Él es la esencia misma de todas estas verdades, como es realmente la esencia misma de todo lo que son las sombras vetotestamentarias. Ellas no tienen en sí mismas la esencia, sino que Cristo realmente es el cumplimiento de estas sombras. Él es el antitipo de estos tipos. Por lo tanto, tanto Moisés como Josué, como muchas situaciones que aquí se nos presentan realmente en Cristo, adquieren significado. En la misma manera el tabernáculo con todos sus vasos, en la misma manera el sacerdocio con todo lo que han sido sus sacerdotes desde Aarón hacia adelante, mostrándonos a Cristo como un sacerdote atípico, porque realmente él no desciende de Aarón, sino que su ascendencia se remonta evidentemente a una genealogía no presentada en la Escritura, en cuanto a que no tiene principio ni fin de días, comparándolo a este misterioso Melquisedec. Sabemos que Jesucristo tiene una genealogía por parte de su madre y evidentemente por parte de su Padre terrenal, pero por parte de su Padre celestial, por parte del Dios eterno, ahí existe siempre, y entonces ahí tenemos que aceptar también esta verdad maravillosa que nos presenta la Escritura. Por lo tanto, Cristo es mejor que todo, Él es el cumplimiento de todo, y tenemos que realmente ir hacia esa perfección, tenemos que ir hacia adelante en la atención y cuidado de nuestra experiencia cristiana. Por lo tanto, una de las cosas importantes que aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo, y vamos a repetir el texto, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Presten atención a esta palabra, deslizar. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Y aquí la segunda persona del plural nos indica a quién está referida y a quién está dirigida esta palabra. Evidentemente a cristianos, no a personas incrédulas ni a gentes irregeneradas. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, muchas veces cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de los cuidados que debemos de tener en cuanto a lo que somos en Cristo Jesús, en cuanto a esa bendita y nueva vida que nos ha sido dada por gracia mediante fe, como dice Pablo en su segundo capítulo de la carta a los Efesios, en el versículo 8, cuando hablamos de esta bendita verdad, muchas veces no la tratamos con el temor, con el respeto y con el cuidado que merece ser tratada.
Muchas veces los cristianos entran en debates, en discordias, tratan de aferrarse a teologías, a doctrinas que realmente traten de explicar una gracia que no tiene explicación, o traten de sujetar aquello que solamente puede estar seguro cuando Dios lo sujeta. Y encontramos pues diferentes tendencias, diferentes posturas, tenemos evidentemente a veces hasta debates, ¿no?, en cuanto a la salvación, si se puede perder, no se puede perder. Yo no voy a entrar evidentemente a debatir ni a discutir estas cosas. Yo voy a tratar de presentarles para mí un buen consejo que aquí se nos da en esta epístola, porque creo que no ganamos mucho perdiendo el tiempo en estas cosas, ya que es la propia Escritura la que no nos enseña a tener estos debates. Yo creo que el verdadero cristiano es un hombre que respeta su salvación. El verdadero cristiano es un hombre que agradece su salvación. El verdadero cristiano es un hombre que cuida su salvación. El verdadero cristiano es un hombre que teme a Dios, que se guarda del pecado, que protege su vida porque es consciente de que existe todavía la presencia agresiva de nuestro enemigo, Satanás, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, un cristiano siempre es alguien que huye, es alguien que resiste y es alguien que se guarda de toda influencia diabólica. Como un verdadero cristiano también es alguien que se protege y trata de vivir en una forma santa en medio de un mundo depravado, o sea que realmente también evita la influencia mundana. Es alguien que está guardado tras unos muros de santidad y protege su alma de toda influencia mundana que trae consigo efectos devastadores en nuestra vida espiritual. Como también un verdadero cristiano es alguien que se guarda todavía del viejo hombre que a veces atenta contra su nueva naturaleza. Nada de esto está reñido con las verdades bíblicas ya establecidas por la revelación divina. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, llevó a cabo la obra expiatoria por los pecados de los hombres, la obra propiciatoria por los pecados de los hombres. Él fue nuestra expiación, como también la expiación por nuestros pecados, y Él es nuestra propiciación también por nuestros pecados. Sabemos que Él reconcilió al mundo con Dios, o sea, al punto de que es el propio Pablo quien está pues diciendo en una forma absolutamente clara que Dios no está tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no importan los pecados? No, está hablando de la gracia que hemos recibido en cuanto a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todo el viejo pacto nos enseña que los pecados no eran perdonados definitivamente en ningún caso, y como hemos visto en esta ley, que es la sombra de los bienes venideros, nos enseña que no podía hacer perfecto a nadie. O sea, todos los ritos sacrificiales, todos los sacrificios que diariamente se ofrecían, y aún ese sacrificio anual que se llevaba a cabo en el día de la expiación por los pecados del pueblo y del propio sacerdote, no hacían perfectos a nadie, ni al sacerdote ni a los que recibían el perdón de los pecados. O sea, realmente el término cubrir es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Quedaban cubiertos estos pecados, pero estos no eran quitados. Cristo sí quita los pecados. Por lo tanto, en esta verdad que Pablo nos está diciendo es que realmente estos pecados desaparecen del corazón de la persona cuando acepta a Jesucristo, cuando es lavado por la sangre. No hay memoria ya de su conducta ni de su maldad. Ya está hecho una nueva criatura, justificada por la fe, justificada por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, esta verdad no la descuidamos de ninguna manera. Sabemos que en esa muerte, en esa resurrección, Cristo venció a la muerte, aun cuando hoy todavía morimos. Pero sabemos
que la muerte ha sido vencida y que la muerte evidentemente dejará de existir eternamente en el momento final de todas las cosas, cuando ya todos los santos hayan sido resucitados y evidentemente el Hijo presente al Padre y sujete todas las cosas al Padre una vez y primeramente estén todas sujetas a Él. Cristo ha sujetado todas las cosas en la cruz. Con su muerte y con su resurrección venció al diablo, pero todavía también vemos que el diablo tiene acción en este mundo. Si no, ¿por qué tendríamos que leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo tiene una actividad cegadora en los ojos de los incrédulos? Todavía su actividad está presente, aun cuando está derrotado. Todavía la muerte está presente, aun cuando la muerte ha sido vencida. Todavía nuestro viejo hombre está acechando, aun cuando nosotros hemos sido muertos al pecado con Cristo Jesús. Hemos sido juntamente crucificados, hemos muerto a nuestro viejo hombre, pero estamos evidentemente experimentando en nosotros mismos no el crecimiento de esa muerte, sino la propia experiencia de esa muerte. Y podemos comprobar que por esa experiencia de esa muerte nosotros podemos enfrentar todavía a nuestra humana debilidad, que a veces se presenta y trata de llevarnos hacia donde pues no debemos de ir. Por lo tanto, el verdadero cristiano, como estoy diciendo, es alguien que realmente está pendiente de cuidar todo el resultado del sacrificio de Jesucristo en su propia vida. La gracia con la que hemos sido salvos no es cualquier cosa. El inmerecimiento de nuestra salvación no es cualquier cosa. La fe que nos ha sido otorgada no es cualquier cosa. Y por medio de esta experiencia nosotros, pues claro que podemos asegurar nuestra vida y vivir seguros y creer que estamos seguros y tener una fe que nos dirige al cielo, como bien nos dice Pedro. Me gusta mucho su expresión en el verso 5 del primer capítulo de su primera carta, donde nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, realmente hay un poder que nos guarda, que obra a través de nuestra fe. Es curioso, de la misma manera que fuimos salvos por gracia mediante la fe, Pedro tiene aquí el mismo pensamiento de lo que es ya nuestra vida cristiana, ¿sí? Para alcanzar, no nos olvidemos, alcanzar lo que ya, o sea, no es que estemos alcanzando la salvación en el sentido de que nuestra vida no es salva, sino que realmente vamos a alcanzar esa salvación que nos alcanzó a nosotros un día. Hemos sido salvos y por esta gracia hoy nosotros esperamos alcanzar la experiencia perfecta de lo que estamos esperando que ya tenemos. Espero no confundirles, creo que mis palabras son claras y para mí creo que son bíblicas en cuanto a lo que un cristiano debe de entender para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo tanto, alcanzar y una salvación que está preparada para ser manifestada. Por lo tanto, ¿somos salvos? Sí, pero todavía hay una experiencia que estamos esperando y es la manifestación perfecta de nuestra experiencia salvífica. Sabemos, como nos dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos resucitado, o sea, cuando hemos muerto a nuestro pecado, hemos resucitado a una vida en Cristo, ¿es verdad? Y que nuestra vida está asegurada en el cielo, que nuestra existencia actual, o sea, nuestra vida, la vida que resultó del sacrificio de Jesús, evidentemente hoy está sentada por la fe en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es una verdad, pero también es una verdad que nosotros todavía caminamos en este mundo. Y todavía estamos siendo influenciados y todavía estamos siendo a veces desgastados por nuestro peregrinar en este mundo, en el cual nos sentimos extranjeros, y en el cual deseamos y queremos ser santos, como aquel que nos llamó es santo. Entonces podemos ver que esta salvación estamos yendo hacia ella y a la vez también va a ser manifestada.
observamos un poquito más adelante en el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, nuestro caminar realmente en fe está dirigido a un día poder experimentar la razón por la cual hemos sido alcanzados. No estamos tratando de ser más salvos que cuando hemos recibido a Cristo. Somos salvos en una manera perfecta, pero estamos experimentando evidentemente nuestra vida cristiana en una forma temerosa, correcta, respetuosa, santa, que manifiesta que para nosotros la salvación sí es importante. Y lo que distingue para mí a un cristiano verdadero de lo que es alguien tibio o de lo que a veces no es ni cristiano, pero que tiene palabras religiosas. El cristiano verdadero no es alguien que se conforma únicamente a haber sido perdonado, a vivir de cualquier manera y esperar ir un día al cielo escapando del infierno. El cristiano verdadero es alguien que entiende la profundidad de su salvación, la profundidad de cómo ha sido salvo para poder evidentemente vivir una vida de acuerdo a este principio fundamental. Por lo tanto, en mi opinión, la salvación no les estoy diciendo que crezca, la salvación no crece. La salvación es un hecho consumado en la cruz, llevado a cabo por Jesucristo. Cristo dijo: consumado es. Expiró, entregó el Espíritu al Padre y ahí se llevó a cabo, se consumó el hecho de nuestra salvación. Pero yo, en mi experiencia, sí crezco. No soy más salvo que cuando creí, pero sí estoy experimentando la abundancia de la gracia, de la experiencia, del conocimiento de Dios. Estoy creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo estoy tratando de decirles. Un cristiano que no está creciendo en su experiencia salvífica es un cristiano que está descuidando su vida espiritual, y es un cristiano que puede entrar en situaciones que pueden traerle errores peligrosos, que pueden evidentemente concluir o desembocar en disgustos, en pecados y en maldades innecesarias, y que evidentemente no hay ninguna necesidad de experimentarlas, porque Dios nos dio una nueva vida para no pecar. No tenemos por qué pecar. Sabemos que Juan nos dice en su primera carta, a lo largo de varios textos, ¿verdad? Dice, hijitos, en el capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, está diciéndonos que tenemos una naturaleza suficiente para poder resistir cualquier tentación, cualquier pecado, para poder responder con una diligencia santa a cualquier situación que venga a turbar nuestra estabilidad cristiana. Pero también sabemos que hay una posibilidad de pecar y que el cristiano todavía peca a veces por actos, peca a veces por pensamientos, peca en conciencia, peca incluso por omisión. O sea, hay muchas situaciones que el Espíritu Santo nos muestran que lo que hemos hecho no se corresponde, y que debemos de llevar nuestra vida a una sinceridad con Dios y arrepentirnos y pedir a Dios que todavía pues tenga bien no salvarnos, porque ya somos salvos evidentemente, pero sí restablecer la paz en nuestros corazones, porque evidentemente lo que hemos hecho no nos permite estar tranquilos ni contentos. Entonces dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si observamos, dice en el verso 6 del capítulo 3, dice: todo el que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, aquí Juan está dejando muy claro cuál es la naturaleza de un santo. Es alguien que en Cristo se guarda de pecar, y alguien que no se guarda de pecar y que tiene una conducta temeraria hacia lo que es el pecado evidencia, o mínimo es indicativo su actitud
de que su corazón igual no es un corazón regenerado, sencillamente ha tenido una experiencia religiosa, externa. Dice el verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo. O sea, la persona que vive constantemente en una práctica pecaminosa, pues evidentemente muestra que no es de Dios. Pero volvemos al capítulo 2, dice: y si alguno hubiere pecado, o sea, dando esta posibilidad como algo que puede ser, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Poquito antes, en el propio versículo 8 del capítulo 1, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vemos que todavía, aún en el santo, cabe la posibilidad de pecar. Y también el Señor nos ha provisto, evidentemente, del medio que sigue siendo Jesucristo, y todavía ese efecto amplio y de abundante gracia, que todavía es una sangre que tiene una actividad sanadora, una actividad de salud en nuestras almas, porque recordamos que como dijimos en el programa anterior, hoy nos habla por el Hijo, y ese Hijo fue aquel que evidentemente llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de majestad en las alturas. Por lo tanto, llevó a cabo la obra expiatoria y propiciatoria a través de su vida, a través del derramamiento de su sangre, pero a la vez hoy, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, nos abrió el acceso al lugar santísimo a través del velo, que ya no es una tela como en el Antiguo Testamento difícil de remover, sino que es su carne, la carne que Él entregó en la cruz del Calvario. Entonces, a través de este sacrificio todavía hoy tenemos vigente la entrada por la fe para poder relacionarnos con nuestro sumo sacerdote, que no solamente está para que gente se acerca por medio de él a Dios, sino para interceder por todos los que le pertenecemos. Entonces, evidentemente, lo que estamos hablando creo que es de suma importancia en lo que hoy tenemos, observamos y vivimos en el cristianismo, que ya digo, hay auténticas cosas que a mí personalmente me provocan pena y a veces hasta vergüenza. Por lo tanto, trate, por favor, de cuidar su salud espiritual y de valorar a los ojos de la revelación bíblica la salvación tan grande y tan maravillosa que Dios le ha otorgado, y trate de comportarse, o aprendamos a comportarnos como consecuentes frutos de esta gracia, o como bien nos dice en Isaías, de esta aflicción que satisfará el corazón de aquel que se entregó por nuestros pecados. Que Dios les bendiga, y les espero en el próximo programa para poder continuar un poquito con estos versículos del capítulo 2 de Hebreos. Gracias.